hermanos, ya hemos orado y vamos a ver hoy Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y es un capítulo que tiene 35 versículos. No voy a leerlos todos, pero conforme vayamos avanzando en este tema, pues vamos a ir considerando la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a leer los primeros 3 versículos. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdame de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruirás en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Siéntense unos momentos. Deberíamos evaluar nuestro progreso espiritual en términos de obediencia y desobediencia, en lugar de victoria y derrota. En una ocasión unos pilotos sufrieron un percance a mitad de vuelo. Una de las ventanas de la cabina se despegó y cuando esto sucede, pues causó un gran caos. Milagrosamente nadie perdió la vida, el avión pudo aterrizar, pero cuando los investigadores comenzaron a indagar qué fue lo que había sucedido, el problema fue que al reponer esa ventana, ese avión estaba en servicio, le pusieron unos tornillos que se parecían y quedaban a la medida de los que usaba la ventana, pero no eran exactamente los correctos para esto. Más tarde, hermanos, esta investigación descubrió eso. Se parecían los tornillos, pero no eran, y esto puso en peligro la vida de muchas personas. Como cristianos, al pensar en esto, somos llamados a obedecer los mandatos de Dios. Eso no es opcional. Y tampoco podemos obedecer parcialmente, tenemos que obedecer completamente. Posiblemente hoy alguien esté pensando que está obedeciendo a Dios, pero en realidad lo está obedeciendo o medio obedeciendo. No le está haciendo completamente. Todos los que profesamos ser cristianos debemos obedecer la palabra de Dios en todos los ámbitos. Hermanos, los padres desobedecen cuando no enseñan la Biblia a sus hijos. Los hijos desobedecen cuando no honran a sus padres. El esposo desobedece cuando no ama a su esposa. La esposa desobedece cuando no se sujeta a su marido. Y podemos seguir con la lista. Y tal vez hoy en este día puedas darte cuenta y reconocer que no has obedecido a Dios como Él demanda, sino solamente parcialmente. Pero Dios nos da la oportunidad de mirar las consecuencias de seguir viviendo de esa manera en esta historia para que podamos arrepentirnos y vivir vidas de obediencia. Mire, Saúl era rey de Israel y estaba puesto para llevar a cabo lo que Dios le mandara hacer. Saúl se caracterizó por ser desobediente a Dios. Hemos visto algunas cosas de Saúl y aquí lo vemos recibiendo instrucciones precisas de Dios. Tienes que ir a destruir a los amalecitas. Y vemos que Saúl, hermanos, obedece, pero solamente lo hace en parte. Y así que su desobediencia, hermanos, o esa obediencia es considerada desobediencia. Y eso es un pecado atroz. Dios se complace en la obediencia de sus hijos. ¿Cómo debe el creyente actuar ante los mandamientos de Dios? Esa es la pregunta. Y este pasaje nos habla de que el problema de la desobediencia es más grave de lo que parece. Creo que la relevancia de este mensaje, hermanos, radica en el hecho de que si no obedecemos los mandatos de Dios, y es nuestro modus vivendi, nuestra manera de vivir, lo más seguro es que ni siquiera somos hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como lo dice Mateo 7:21. Y eso nos lleva al primer punto. Y voy a ir rápidamente, hermanos, una vista panorámica, pero mire, el mandato de Dios a Saúl de destruir a Amalec lo vemos aquí en los versículos 1 al 3, y aquí nos encontramos con el rey Saúl frente a una orden que viene de parte de Dios.
Pero antes de esa orden se le recuerda a Samuel que Jehová fue quien lo había puesto como rey. Dios es el que lo puso como rey. Y Dios, hermano, Dios se presenta aquí como de una manera majestuosa como Jehová de los ejércitos. Y el mandato de Dios, hermanos, es que Saúl tiene que destruir a Amalek y todo lo que tiene, aún mujeres y niños. De hecho, hermanos, ¿por qué mandaría Dios tal destrucción? Ellos fueron los primeros en atacar a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. De hecho, hermanos, vivían atacando a otras naciones, llevándose sus riquezas, sus familias. Y en Éxodo 17:16 dice la Biblia que Jehová tendría guerra con Amalek de generación en generación. Dios sabía también que sus prácticas religiosas y corruptas, idólatras, amenazaban la relación de Israel con él, y Saúl debe obedecer. Saúl debe obedecer el mandato de Dios. Mire, hay una playa muy peligrosa en el mundo, en algún país de Europa. Se le dice a la gente que no se acerque ni a la orilla, pero ¿qué hace la gente? No hace caso. La gente va, se acerca a la orilla, hay olas muy engañosas que entran de repente con mucha fuerza. Esa playa ha cobrado vidas. Y de hecho le dicen a la gente que ni siquiera le dé la espalda a la playa. ¿Y qué sucede, hermanos? Que la gente no hace caso. Y por no hacer caso ponen en peligro sus vidas, la vida de sus hijos, la vida de sus familiares. Eso es lo que debería de estar en el corazón de Saúl. Hay peligro si no obedezco los mandatos de Dios. Hay peligro si no obedezco la palabra de Jehová. Y como hijos de Dios, nosotros no podemos solamente escuchar los mandatos de Dios, sino obedecerlos. Es lo que dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego vemos de los versículos 4 al 9, y le animo a que lo lea con calma en su casa, pero de los versículos 4 al 9, vemos la manera en que Saúl cumple el mandato de Jehová. Y mire, la manera en que cumple el mandato de Jehová nos dice que convocó al pueblo, pasó revista, juntó un ejército de 200,000 a pie, 10,000 de Judá, y el ejército era grande. Por cierto, hasta parece que es un hombre piadoso, porque le dice a los eneos en el versículo 6 que se aparten de los amalecitas. Los eneos habían mostrado misericordia con los hijos de Israel cuando andaban de peregrinos. Entonces Saúl se dispone a obedecer, a cumplir lo dicho por Samuel, pero aquí hay un conflicto. Saúl obedece, pero obedece parcialmente, no obedece completamente. Él derrota a los amalecitas, versículo 7, y los versículos 8 y 9 dicen que tomó vivo a Agag, rey de Amalek, y que el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y el ganado, todo lo bueno. Hermano, Saúl y sus hombres destruyeron todo como Dios les mandó. Cualquier cosa bajo la provisión de Dios debía ser completamente destruida, como en Deuteronomio 20, donde le mandan a los israelitas destruir a todos los pueblos. Y mire, pero el problema es que ellos no obedecieron completamente. En una ocasión, alguien iba a armar un mueble, pero a esta persona no le gustaban las instrucciones y comenzó a armar, pero no siguió al pie de la letra las instrucciones, de manera que terminó frustrado, con piezas dañadas. ¿Y por qué les digo esta ilustración? Porque Dios nos da sus mandatos, pero queremos añadir o alterar, y las consecuencias siempre van a ser desastrosas. Cuando pasamos por alto el pecado para proteger lo que tenemos, hermanos, o lo que consideramos bueno nosotros, no estamos siendo astutos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Obedecer parcialmente es solo otra forma de desobediencia. ¿Escuchó? Obedecer parcialmente es solo otra forma de desobediencia. ¿Y qué sucede? Bueno, ahora el punto 2 es que la desobediencia de Saúl y su castigo lo vemos, los versículos 10 al 23. Hermanos, Saúl es confrontado por Samuel y es rechazado y condenado por Dios. Saúl ahora va a ser confrontado. Dios le habla a Samuel y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. La desobediencia de Saúl provoca una reacción divina. Nuestra desobediencia va a provocar una reacción divina. Y la palabra que dice aquí, pesar, transmite sentimientos de fuerte emoción. A Samuel le causó gran tristeza. Y en el versículo 12 dice que aún de madrugada se encamina para encontrarse con Saúl. Y hermano, es importante aclarar algo. Cuando Dios dice en el versículo 11 que le pesaba haber puesto por rey a Saúl, no es que Dios está reconociendo que se equivocó. El comentario es una expresión de tristeza, porque Dios es omnisciente, no puede cometer ningún error, Él es perfecto. En el versículo 13 vemos el cinismo de Saúl por la manera en que lo saluda. Ve a Samuel y le dice, bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto no es cierto. Saúl no ha obedecido. Su vida está tan alejada de Dios que ahora comienza a creer sus propias mentiras.
Y Samuel le dice en el versículo 14, oh, pues si has obedecido, entonces, ¿qué es este ruido que oigo de ovejas, de vacas? ¿Qué es todo esto? De Amalek los he traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por lo demás lo destruimos. Pero esto lo trajimos para sacrificar a Jehová tu Dios. Esa obediencia parcial es desobediencia a los ojos de Dios. Esta no es la primera vez que Saúl falla, que Saúl desobedece, es la tercera. Y sabe que, hermano, más adelante vamos a ver, y usted puede verlo con calma, Saúl se defiende 3 veces. Y Samuel no entra en un debate con Saúl, ni en argumentos ante este hombre orgulloso, deshonesto. Le dice en el versículo 16, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Te voy a decir lo que Dios me habló. Y él respondió, di. Samuel le recuerda que aún Saúl no era nadie, que Dios lo había hecho rey. Versículo 17, que la orden era destruir todo de Amalek, y lo confronta, ¿por qué no obedeciste? Y escuche, Samuel le dice unas palabras que deberían haber hecho caer en tierra a Saúl para pedir perdón, para pedir la compasión de Dios. Pero no hace esto, Saúl. Has hecho lo malo delante de Jehová. No obedeciste, pero Saúl increíblemente se defiende. Versículo 20. No, Samuel, tú no estás viendo bien las cosas. Yo obedecí, yo cumplí la misión que Dios me encomendó. Es más, hasta capturé a Agag, el rey. ¿Quién le dijo que debía dejar con vida a Agag? Además, mira la buena decisión que hemos tomado. En lugar de matar todo este ganado de las vacas, lo vamos a sacrificar a Jehová. Parece como que está bien, pero nota en el versículo 21 que no dice Saúl que va a ofrecer sacrificio a su Dios, sino dice para ofrecer sacrificio a tu Dios. ¿Oh, Saúl no es tu Dios, Saúl? ¿Por qué no dices para ofrecer sacrificio a mi Dios? 3 veces Saúl habla de Dios como si no fuera su Dios, en el versículo 15, en el versículo 21, en el versículo 30. Samuel entonces le dice que ese pecado de rebelión era igual de abominable delante de Dios como el pecado de adivinación. Y le hace una pregunta retórica, ¿se complace más Dios en los sacrificios que en la obediencia? La respuesta es no. Y aquí Samuel no le está restando importancia a los sacrificios establecidos por Dios. Los sacrificios fueron establecidos por Dios. Pero ¿cuál es el motivo de las razones por las que Saúl está pensando esto? Realmente la intención de Saúl era traer gloria para sí mismo. Capturar al rey Agag era un trofeo para él. Él no está pensando en dar gloria a Dios, él está pensando en sí mismo. Él dice en el versículo 12, aunque se levantó a sí mismo un monumento en Carmel. El castigo es inminente, la rebelión, la obstinación son pecados graves, la escritura los equipara con la brujería y la idolatría, pecados dignos de muerte. Y ahora Dios lo desecha para que no sea más rey. Versículo 23. Recordemos la historia de Adán y Eva, hermano. Cuando Dios les preguntó sobre el fruto prohibido, Adán rápidamente se justificó. ¿Y a quién le echó la culpa? A Eva. ¿Y a quién le echó la culpa a Eva? A la serpiente. En lugar de aceptar su responsabilidad, se justificaron. Es un recordatorio claro de que nuestras excusas pueden alejarnos de la verdad y de Dios. La desobediencia no es pasada por alto. Dios va a intervenir. Y debemos examinar nuestros corazones para ver si aún nuestro servicio a Dios es realmente pensando en su gloria o tal vez estamos pensando en nosotros mismos y estamos pensando en nuestra propia reputación. Los creyentes debemos esperar el castigo de Dios por desobedecer su palabra. Y mira el punto 3, hermano, el arrepentimiento falso de Saúl y la sentencia de rechazo de Samuel. Esto lo vemos en los versículos 24 al 31. Llegamos al punto de la solución de este problema. Aquí hay un gran problema. Y aquí al fin Saúl confiesa su culpabilidad en el versículo 24. Pero escuche, esto no es una confesión sincera porque él se justifica y explica, es que yo temía al pueblo. Él dice que está temiendo al pueblo y accedía a su voz. Aquí Saúl dejó de ser el líder y comenzó a ser el seguidor del pueblo en lugar de que el pueblo lo siguiera a él. Que él fuera un ejemplo y lo siguiera a él. Saúl le pide a Samuel que lo perdone y que regrese con él, versículo 25, como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. Vamos, acompáñame a adorar a Jehová. Saúl estaba dispuesto a postrarse delante de Dios, pero su corazón no era sincero. Y aún esa acción sería una ofensa delante de Dios, porque, hermanos, en estas alturas ya todo es demasiado tarde. El versículo 26, Samuel dice, no volveré contigo, dijo Samuel, Jehová ya te ha desechado. Versículo 27.
Cuando Samuel se da la vuelta para irse, lo toma del manto a Samuel, se rasga el manto de Samuel, y Samuel usa esa ocasión como ilustración para mostrar cómo Dios arrebataría el reino a Saúl. Y le dice Samuel en el versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Samuel le dice a Saúl, Dios es inmutable y su juicio es inminente. Su juicio es inminente, Saúl. Y Saúl vuelve a reconocer que ha pecado, entre comillas, pero no está preocupado por el perdón de Dios. ¿Sabe por qué está preocupado Saúl? Por su imagen delante del pueblo, por su reputación. Saúl seguía pensando en sí mismo y en cómo podría recuperar la situación en provecho propio. Aunque todavía fue reconocido por el pueblo, escuche, por rey por unos 15 años, Saúl fue depuesto, rechazado por Jehová desde ese momento. Y Saúl le vuelve a pedir a Samuel que regrese con él en el versículo 31 para que adore a Jehová. Ahora, Samuel accede a seguir a Saúl. Hermano, tal vez consideró que era lo más prudente para la nación en aquel momento, pero parece que regresa para terminar la tarea que Saúl dejó incompleta, para que el pueblo mirara que la palabra de Jehová se debe cumplir. Imagina un niño que hace travesuras y solo se disculpa porque su madre lo atrapó. Su arrepentimiento es más por el castigo que por el daño causado. En la vida espiritual a veces sentimos o vemos arrepentimientos similares, cambiamos nuestros caminos solo para evitar las consecuencias, no porque realmente hayamos cambiado nuestro corazón, pero debemos cambiar nuestro corazón realmente. Debemos dar cuenta un día de nuestros actos todos, hermanos. ¿Y qué sucede entonces? Versículo 35, 32 al 35 termina esto, hermano. Samuel pide a Saúl que le lleven a Agag, el rey de Amalek, que por cierto Saúl no tenía por qué haberlo dejado vivo, y otra vez le recuerdo, era como un trofeo para él. Y ese rey vino alegremente, y la palabra usada aquí significa que venía confiadamente, y le dice a Samuel, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Qué es lo que pasa por la mente de este rey? Agag no está pensando que no va a morir porque hasta ese momento se le ha perdonado la vida. Pero recordemos que está vivo porque Saúl desobedeció. Él debería ya estar muerto. Samuel le dice en el versículo 33, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y Samuel no entra en un diálogo con este rey. Samuel se apresura a completar el mandato de Dios. No espera un momento especial. En ese instante corta a Agag en pedazos delante de Jehová. Esa es una acción del juicio divino. La ira de Dios es santa y Él siempre va a castigar el pecado voluntario. Samuel sabía lo que, hermanos, lo que Dios había dicho, sabía que lo que Dios había dicho era definitivo y se fue a su lugar y nunca más volvió a ver a Saúl. Y llegamos a la conclusión de este drama. Vemos en el versículo 35 que Samuel lloraba a Saúl y que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Hubo alejamiento entre Samuel y Saúl. Esto sería lo equivalente a la separación permanente que surgió entre Dios y Saúl. En el antiguo Egipto los hebreos obedecieron a Dios y marcaron sus puertas con sangre. Mientras que muchos egipcios eligieron ignorar las advertencias, cuando vino el juicio, la obediencia de los hebreos les salvó. Nosotros debemos obedecer completamente. Debemos obedecer completamente los mandamientos de Dios. Y eso debe animarnos a predicar el evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas personas necesitan escapar de la ira de Dios. Dios nos manda obedecer su palabra, pero solamente los verdaderos cristianos lo hacen y eso trae bendición a la vida del que lo hace, a la vida del que obedece. Si no queremos ser disciplinados por el Señor, debemos ser obedientes a su palabra. Cuando estamos en disciplina, debemos arrepentirnos de nuestra desobediencia, pedir perdón a Dios y reconocer que aún eso es una demostración del amor de Dios, porque Dios al hijo que ama, a ese castiga, Hebreos 12:6. Hoy en este día, hermanos, hemos visto que la obediencia a los mandatos de Dios es muy importante en la vida de un cristiano, que no podemos alterar, no podemos editar los mandatos de Dios, que como cristianos debemos vivir siempre atentos a su palabra y estar dispuestos a obedecer completamente lo que Él nos manda. Que si no lo hacemos, hermanos, si somos verdaderamente sus hijos, Él nos va a disciplinar. Pero también no olvidemos que si reconocemos cuando hemos faltado y nos acercamos a Él en oración, pidiendo su perdón, Dios está dispuesto a perdonarnos.
Un predicador dijo, la fe y la obediencia se encuentran unidas en un mismo manojo. El que obedece a Dios confía en Dios y el que confía en Él le obedece. Debemos obedecer a Dios. Y si alguien no ha obedecido a Dios, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Oh, la angustia que podríamos evitar si tan solamente supiéramos obedecer a Dios. Amén.